Ahora sí lo puedo saludar, decirle buen día. Buen día a todos. Buen día. Santa Cruz de la Sierra se convierte en nuestro foco de atención. ¿Por qué no hacer una auditoría? En algún momento, amables oyentes y televidentes de Fides, dijimos que, claro, no es culpa del Tribunal Supremo Electoral. Esto viene ya de atrás y lo que hemos vivido el año 2019. Hay pues una serie de susceptibilidades en el manejo electoral en el país, con las cuales debería tenerse sumo cuidado. Siempre van a haber voces disidentes, siempre. Siempre van a haber elecciones que tengan algún resquicio de irregularidad, alguna cosa mal hecha, siempre. No sabemos en el mundo que haya una elección hecha 100% bien. Siempre hay algo, siempre hay alguien que va a decir, a mí no me parece. Pero así sea un boliviano en este país, hay que prestarle precisamente en estos momentos que vive Bolivia la atención debida. Y hay que decirle, abriéndole las puertas, venga, ¿cuál es la observación que usted tiene? Mire que tengo estas actas que tienen el sello, no es sello, la firma, que el sistema, que esto, que el otro y demás. ¿Me pueden zanjar de las dudas? Parte de la explicación del Tribunal Supremo Electoral va a ser definitivamente, pero ya corrieron tiempos. Si usted se queja, por ejemplo, del padrón electoral, hubo un tiempo en que podía presentar sus observaciones en las elecciones. Pero no estamos para decir a rajatabla esto se ha cumplido, cierro la puerta, se cierran las elecciones y me voy, cuando hay una insatisfacción en el país y están pidiendo respuestas esclarecedoras. La posición del Tribunal Supremo Electoral no puede cerrarse en aquí se acabó todo y para de contar. Cuando hablábamos con Gaby hace minutos nada más atrás, le decíamos que hay un bien mayor para cuidar en este momento, que es la tranquilidad y la paz en el país. Cuidado que las cosas que están sucediendo en Santa Cruz y que ya están pasando a otro color se conviertan en violencia. Ya hay bloqueos, mañana va a haber paro en la ciudad y sobre todo que la gente está rebasando a sus líderes. Es decir, usted está teniendo, aparte del pueblo en las calles, desconociendo a sus representantes y por voluntad propia. Cuidado, se puede parar esto, se puede parar. Al comienzo del programa, el día de hoy, hemos invitado al doctor Jorge Santiesteban, que nos acompaña en Santa Cruz de la Sierra. Doctor Santiesteban, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días y bienvenido desde la capital cruceña. Muchas gracias por invitarme, John, a su programa y estoy presto para conversar sobre estos temas delicados de orden político, de orden social y que están trayendo consecuencias en el Estado, toda vez que no hay autoridades que pongan sus buenos oficios. A ver, usted es cruceño, vive allá, se ha criado allá, participa de los cabildos, es un hombre cuya voz se escucha en Santa Cruz. Queremos saber, doctor Santiesteban, ¿cuál es la lectura que se hace desde Santa Cruz de estos temas que en el otro lado del país parecen tener menos importancia de repente cuando reclaman aclaraciones a lo que son y han sido las elecciones de hace ya 2 semanas atrás? Cuéntenos, por favor. Así es, querido John. El problema aquí radica en que hay una indignación. Hay una indignación contra los viejos moldes políticos que no han dado resultado y nos han traído a este punto de inflexión democrática. Todo lo que está sucediendo ahora, al lugar que hemos llegado, al momento en que estamos viviendo día a día todos estos conflictos, es precisamente por culpa de la administración pésima de los políticos, al empobrecimiento espiritual y de conciencia de los políticos. Siempre se acomodaron en el mejor momento y donde más les conviene, de manera de que han pervivido los últimos 14, 15 años, sin contar los demás, porque ya esa es otra historia, han vivido bien con entre la clase política oficialista y opositora, siempre encontrándose a través de mediáticamente por los medios de comunicación, pero no llegó más allá a solucionar problemas de fondo que quería la sociedad. De esta forma, provocan
un desplome de la mayoría de las instituciones del Estado, John. A ver, ¿qué funciona bien? Funciona bien la justicia, funciona bien el órgano electoral, funciona bien el órgano ejecutivo, legislativo, ni qué se diga. Entonces, hay un desplome de nuestras instituciones que la sociedad boliviana ya perdió la confianza en la clase política. Hay políticos de oposición y oficialistas. Todos están en la misma bolsa para la mentalidad de los bolivianos. Hay personas muy bien preparadas. Fíjese usted que no nos sirven de nada. De nada sirve que tengan instrumento en la garganta para lanzarnos ciertas posiciones políticas, pero no sirven nada porque al final de cuentas simplemente son saludos a la bandera. El pueblo sigue igual y empeorando. Todo eso ha provocado, John, salidas o alternativas para la sociedad. Lo primero que busca la sociedad es que le reconozcan el voto. Esa parte del derecho personal que uno entrega a un político a través de la democracia representativa, da la impresión que se lo han robado, porque aparecen otros actores, siendo que nosotros en su mayoría votamos por otro. Bien o mal, pero votamos por otro. Y aparece algo que no tiene lógica, John. No tiene lógica por los resultados electorales. Hay pautas de que se infló el padrón, hay más de 1 millón y tanto de votantes que aparecen, pero no se justifica en cuanto al crecimiento vegetativo de la población en general, de los 11 millones de habitantes. Entonces, hay tantos indicios de que nos llevaron a estas elecciones, como usted decía muy bien, todo tiene su tiempo para reclamar. Claro. Pero la sociedad le dejó la oportunidad a los políticos que lo hagan. Y nos llevaron a las elecciones con ese tipo de fallas. Y aquí están los resultados. Pero ¿cuál es lo que viene por delante, John? Y lo más peligroso, de que al conformarse dos bloques, un bloque de la sociedad civil organizada por su cuenta, autoconvocada, resulta que hay otro bloque político que tiene un brazo ideológico, un brazo estrictamente político y lo peligroso, un brazo operativo. Ese brazo operativo armado que no es ficción cuando nosotros hablamos que ya están organizados para el empleo de las armas de manera irregular. Doctor Santiesteban, a ver, en el fondo del asunto, en Santa Cruz en este momento, la situación puede cambiar de color. A ver, si bien en este momento todavía los bloqueos, el paro no es una cosa contundente, esto puede crecer en algún momento porque hay una particularidad. La gente, el pueblo ya se ha ido contra sus líderes, ya se han ido contra el presidente del comité cívico obligándole a tomar decisiones, por ejemplo. Esta lectura cuando el pueblo sobrepasa a los líderes, ¿cómo se la debe leer? Tomar mucha atención porque esto es más peligroso de lo que creen. Cuando una sociedad se autoconvoca con sus propios recursos, con sus propios medios y por conciencia, no va a haber dinero que los haga retroceder. Como cuando antes, mire usted, volvamos un poco a la historia, hasta hace poco, el comité cívico convocaba, los líderes cívicos proponían la agenda, la hoja de ruta, el pueblo cumplía y acataba por conciencia. Pero ahora se ha volcado la torta. En este caso, el pueblo le exige a sus autoridades, en este caso al presidente del comité cívico, y le da la hoja de ruta. ¿Qué es lo que quiere que haga su líder cívico? Entonces, aquí la cosa cambia. Y además, este paro cívico ha ido progresivamente aumentando, intensificándose, de manera de que antes de anoche hubo una vigilia para obligarlo al presidente del comité cívico a que tome una decisión. O está con el pueblo o se aparta del comité cívico. Era esa la posición que le hicieron los ciudadanos. Y entre esos que estaban ahí al frente en vigilia, eran ciudadanos independientes, eran ciudadanos que salieron de sus domicilios y se fueron a protestar al comité. Habían otros activistas también, pero había de todo. Entonces, el paro cívico va a ser
desde mi punto de vista, intensificándose a partir de las 0 horas de esta noche. Va a haber un bloqueo que ya se inició en las provincias, ya está controlada la Chiquitanía, el norte integrado, falta el sector de la carretera hacia Antigua a Cochabamba, que eso se va a cerrar en el transcurso de las próximas horas, y luego Santa Cruz entraría a un paro cívico ciudadano generalizado. Bien, una cosa, doctor, es que se pida anular las elecciones, que parece una locura, y son los memes, la verdad. Sí. Pero la exigencia mayoritaria ha pasado de pedir algunas aclaraciones a pedir una auditoría mínima del tema de las elecciones. Ahora, ¿cómo se lee desde otro lado del país? Dicen, Santa Cruz no lo está haciendo por conciencia, ¿no? Santa Cruz lo hace por sus intereses regionales y económicos. ¿Cómo respondemos a esto, doctor? Bueno, el reclamo, mire usted cuál es la hoja de ruta o el reclamo que se hace, para ser directos. Auditoría al padrón electoral y auditoría a las elecciones en su conjunto. ¿Eso es regional o es de interés nacional? Eso les pregunto a aquellos detractores, porque mire usted, evidentemente yo lo he escuchado al ex defensor del pueblo, que estaba al inicio al servicio del MAS, Rolando Villena, decir que incluso dijo irresponsablemente que este era un movimiento racista. Totalmente desubicado el señor. Entonces, están tratando de deslegitimar una lucha que es por los 9 departamentos. ¿Acaso el pedir auditoría forense técnica, científica, de las elecciones, de los resultados de las elecciones y toda la estructura interna del Tribunal Supremo, eso no es regional? Por otra parte, tampoco es regional que mientras no salgan los resultados, quede en status quo el relevo presidencial. Entonces, tampoco es regional. Y tampoco aquí quiero aclarar lo siguiente, y soy testigo de que no hay ninguna logia interna y no hay ningún partido político detrás de ese movimiento ciudadano. Por eso pónganle atención, porque ese movimiento ciudadano no responde a ninguna logia y no responde a ningún partido político. Y les doy una pauta, John. Cuando pidieron hablar los asambleístas de Creemos, liderado por Fernando Camacho, se les permitió hablar. ¿Y sabe qué? No hubo una sola voz del Cabildo que lo proclame a Camacho como nuevamente el líder para liderar esta nueva lucha. O sea, ¿usted dice que hasta Camacho está perdiendo legitimidad en Santa Cruz, doctor? Perdón, no le entendí yo. ¿Hasta Camacho está perdiendo legitimidad en Santa Cruz? Es que toda la clase política ha perdido legitimidad, John. Unos en mayor proporción que otros, evidentemente. Pero sí la ha perdido todo. Porque ¿sabe por qué? En ese día que estuvieron los asambleístas electos, en lugar de ir a decir vamos a ayudar al pueblo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahí se aplazaron porque están yendo a reconocer algo que todavía el pueblo reclama, que eso todavía está en veremos. Ellos están yendo a legitimar en las elecciones. Y segundo lugar, de que ellos no fueron a poner a disposición sus credenciales de asambleístas al pueblo. Porque eso esperaba la sociedad. Mínimamente esperaba que se plieguen y se solidaricen con el movimiento ciudadano. Y no lo hicieron. Entonces, todo esto resta a la clase política. Claro. Y evidentemente, cuando hablamos de democracia, hay que reconocer resultados, etcétera. Pero evidentemente aquí se busca una auditoría para dejar en claro las cosas, pero nadie le escucha a nadie. Es decir, ninguna autoridad escucha los reclamos que están haciendo en los diferentes cabildos, y no solamente en Santa Cruz. Lo que pasa es que hay una diferencia. En Santa Cruz se concentra más gente, en Cochabamba menos, en La Paz menos. Pero eso no significa que tiene más razón claro. Uno que el otro. Todos buscan lo mismo. El problema doctor, es la cantidad de gente que se convoca.
Dentro de todos estos grupos hay gente que quiere violencia en el país. Mostramos hace minutos nada más algunas fotografías, vamos a volver a verlas por favor a continuación, o si quieres el video por favor de cuando están pintando ahí las fachadas, que lo que quieren es generar ese ánimo de venganza, lo que quieren es generar ese ánimo de violencia. A ver, debemos aprender a vivir en el marco de una gran diferencia. Y las diferencias, por problemas que parezcan entre todos los bolivianos, son también grandes oportunidades. Porque resulta que lo que tú puedas tener de diferente a la otra persona puede ser el complemento del otro. Y juntos pueden lograr ser mejor. Esa es la idea de la vida. Pero hay gente desubicada como esta que tiene ahí en las pantallas, miren, una mujer de por medio al fondo, alguien pintando en las paredes, leyendas como ahora sí, qué sé yo, disculpe la palabra, pero eso es lo que está escrito. Así es. Cagaron pititas, golpistas y demás de esta clase de cosas. O esta clase de declaraciones de las últimas horas que fueron realmente descalificadas. Este señor pidiendo milicias armadas en el país ayer, que es una locura. Vamos a escuchar un segundo, por favor, este video, si fuera tan amable. A ver. De la Constitución Política del Estado para la creación de milicias armadas. 2, el delito de sedición se castigue con la cadena perpetua. Y tercero, el delito de la corrupción también se castigue con la pena máxima de 40 años o cadena perpetua. ¿Para qué las milicias armadas, por favor? Las milicias armadas es para defender al pueblo, para defender este gobierno, para defender el proceso de cambio, para defender la libertad de los bolivianos. ¿Eso no es sedición? Nosotros nos estamos yendo por la vía legal. Por eso le he dicho, señor periodista, nosotros estamos pidiendo al nuevo gobierno una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para la creación de milicias armadas. Y eso es estrictamente legal, desde un marco jurídico constitucional. ¿Por qué tiene que...? Bueno, este señor que es Simón Amaru, que dice que es de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Democracia, ha esgrimido estas palabras que han sido tremendamente desdeñadas por varios sectores, ¿no? O sea, ¿qué quieren? Milicias, paralelismo aparte de los militares, paramilitares, eso es lo que quieren. Vamos a hablar de esto, doctor, después de la pausa, ¿le parece? Porque estamos también con el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, a raíz de una carta que está circulando en las redes sociales y que llamarían ya una convocatoria oficial por parte del MAS para la conformación de milicias. A ver qué tiene que decirnos él en los siguientes minutos. Perfecto. ¿Me permite la pausa, doctor Santiesteban, por favor, en Santa Cruz?